Diálogo. Esta es la palabra que falta en el vocabulario político extremeño para afrontar juntos retos importantes como los que tenemos en el horizonte más cercano. Este lunes se ha reunido el Pacto por el Ferrocarril para analizar la situación y ver la enésima propuesta de inversión anunciada por un gobierno central, pero lo ha hecho disminuido, a medio gas o con la ausencia de dos partidos porque la falta de unidad se ha roto por todas las partes, cuando ha llegado la fecha de ordenar filas para encarar las próximas elecciones. Es una lástima que una vez más se pierda el consenso y la unidad de acción ante una reivindicación histórica como es un tren digno para Extremadura. Todos los partidos han manoseado de una manera u otra sus posicionamientos en función de intereses electorales o providencia a instancias superiores, pero tanto de las formaciones que integran el pacto desde un principio como aquellas que no están representadas en el mismo. Los extremeños no nos merecemos una división de esta naturaleza en un tema que está produciendo sufrimiento a una parte de la población que utiliza el servicio ferroviario y que se ha visto afectada por las múltiples incidencias que se vienen produciendo. En nombre de los usuarios afectados, en el de todos los extremeños que queremos tener un transporte ferroviario que cumpla su objetivo, que es el de llevar a personas a tiempo a su destino, les pedimos a todos los que nos representan que hablen, que no abandonen la senda de la reivindicación unitaria en un momento tan importante como en el que nos encontramos para conseguir lo que esta región merece en esta materia. Por favor, vuelvan a dialogar, a estar a la altura de representarnos como nos merecemos. Buenas noches. Bienvenidos a esta edición de La Picota. Abrimos una nueva semana precisamente hablando del ferrocarril otra vez, pero de otros temas también políticos, porque ya se va configurando poco a poco el panorama de candidatos que van a concurrir a las elecciones locales, autonómicas y europeas. Vamos a hablar también de ello y de otros temas de interés que esperemos sean de su agrado. Hoy con nosotros está Juan Vira. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal la semana? Noches. Pues nada, la semana muy bien, muy tranquilo y muy atento a las, por decirlo de alguna manera, las perturbaciones superficiales que se están produciendo en el sistema político ahora que Vamos viene, a comentarlas, efectivamente, porque parece que el frío ha llegado, a la izquierda ha llegado muy frío, nunca mejor dicho. José María Paredes, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues buen fin de semana, buen comité regional que tuvimos los socialistas el sábado, no para refundirnos, refundarnos, no, nosotros lo de rearmarnos y esas cosas se le quedan para quien lo necesite. Allí lo que se hizo fue trabajar por el bien de la ciudadanía extremeña. Un Barça ganando con bar o sin bar, y eso que no beben vino. Y una lista de espera, que también es un éxito, que haya bajado en más de un 35% en esta legislatura. Unos presupuestos los más sociales aprobados. Y si faltaba poco, se aventó una semana maravillosa en Don Benito con la Agroexpo. Vienen dos ministros, los dos ministros, el portugués y el español, de Agricultura. Por cierto, a la inauguración. Hay un acto mañana, ¿no? Con Luis Planas aquí en Mérida. Sí, señor, sobre los presupuestos. Y de acuerdo también con el ministro portugués. Y posiblemente haya alguna buena noticia en el transcurso de la semana. En la propia Agroexpo. Para Extremadura. Sí, en la propia Agroexpo. Bueno, pues estaremos atentos. Juan José Hernández, ¿cómo está? Buenas noches. Pues bien, un poco constipado con esto de la gripe que tiene casi todo el mundo. La gripe está arrasando. Sí. Es que va a ser epidemia. Por pero cierto, bueno, he de decir que el viernes no hubo picota precisamente por la gripe. Porque he tenido la gripe y no pudimos hacer el programa. Así que disculpa a todos nuestros espectadores. Tuvo la gripe el jefe y se acabó la cosa. Me está recordando esto al PSOE. Pero vamos a ver. Hablando del diálogo que has dicho tú, yo creo que estás predicando en el desierto el diálogo. El pacto del ferrocarril, se salió el PP, se salió Podemos, Ciudadanos, según lo está oyendo esta mediodía en la televisión, también está dudoso que sirva para algo. Y entonces los que quedan ahí, si uno lo mira detenidamente, dice, oye, pues queda el PSOE y todos los subvencionados. Es decir, quedan los sindicatos, queda la patronal, todos los que están allí a ver si arribándose a algún árbol cae alguna bellota. Algo tiene que tener eso que no funciona bien
Yo intuyo que eso de las manifestaciones para no molestar es una en Cáceres, cuando no están gobernando en Madrid. Es decir, se ha politizado mucho el pacto del ferrocarril y eso no es bueno. Yo sí creo en el diálogo, pero creo en el diálogo sin política. O sea, una cosa parecida a lo que hace José María cuando ha llegado aquí, que la buena noticia que da siempre son cosas del PSOE. Aquí no sucede nada bueno en Extremadura como en el PSOE. Y me temo que la buena noticia esa que se ha quedado ahí guardada, pues será algún campanazo del PSOE, eso seguro. Seguimos saludando a nuestros picoteros del lunes. José Luis Ortiz Velda, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal la semana? Bueno, bien, gracias a Dios. Y el fin de semana también. Y al curro y a como Dios manda. Yo sí, la verdad es que yo, José María, no hay siguiendo con las palabras de Juan José, es verdad que si nos suelta una plática política pro PSOE, de verdad, que te lo dije una vez y no te quiero molestar, un auténtico hooligan del PSOE. Que está bien. Ese es mi problema. Que está bien, que está bien. No, que te quiero decir. Problema, pero no el tuyo. Bueno, pero déjame que te lo diga con todo el respeto y no te ofendas. No, y lo que yo sí me gustaría también, siguiendo con las palabras que ha dicho de Juan José, es que efectivamente, bueno, que hay, con el tema del ferrocarril que has planteado tú, que mientras no haya unidad, yo creo que ni siquiera con unidad nos van a hacer caso, pero por lo menos que todos los colectivos de Extremadura fueran unidos de la mano en este problema, en lugar de fraccionar esa la posible cohesión, porque así, si ya te digo, creo que si, aun estando unidos todos, no lo vamos a conseguir, si estamos fraccionados, este tema no va a salir nunca para adelante, y es una triste pena. Ciertamente. ¿Algo más sobre el pacto por el ferrocarril? Pues yo sí. Yo, en la generosidad de un gobernante, que es el PSOE, porque es la presidencia de Extremadura, con todos los que representan por votos, la patronal votada, los sindicatos votados, y la otra representación que hay. Y hay gente que, por Dios, no entiende generosidad como Podemos, como el Partido Popular y pronto Ciudadanos. ¿Por qué? Porque es el pordioseo electoralista, que sabe la victoria del tren. Que ninguno de esos son votos. Yo no te he interrumpido, no te he interrumpido. Te he dicho que, pero es que si no hay que confrontar la generosidad del socialismo, la generosidad del gobernante y el pordioseo electoralista de los tres partidos que están en la oposición. Juan, sobre este asunto, si quieres apuntar. Bueno, yo creo que el problema del ferrocarril en Extremadura es un problema grave que viene desde hace ya muchos años y creo que ya lo he dicho aquí en otras ocasiones. Mi impresión particular es, por un lado, el abandono del Gobierno de Madrid, que Extremadura no le ha interesado por su posición en la economía nacional, y por otro lado, la sumisión de los partidos políticos extremeños a las decisiones de Madrid. Y creo que todo ello es lo que ha conformado la situación actual en la que estamos. Y que ahora ya pues las cosas se complican, porque una vez que la situación, por decirlo de alguna manera, está tan deteriorada como estamos viendo diariamente, que ya digo que no es de ahora, sino que todo es un proceso que viene ya de muchos años, pues es difícil encontrar soluciones y propuestas que no sean prácticas, en el sentido de que se realicen inversiones, que se hagan, que las estructuras ferroviarias se modernicen, etcétera, etcétera. Y creo que eso sigue dependiendo de Madrid, del Gobierno nacional, y sigue dependiendo también, por supuesto, de los políticos y de los partidos extremeños, ¿no? Y la situación, creo que parece ser que se van a realizar una serie de inversiones y todo lo demás. Lo que ocurre es que todo ello pues son procesos a largo plazo, que no se arreglan las vías ni las estructuras ferroviarias, ni Renfe viene y pone coches modernos, ni ADI arregla las traviesas, etcétera, etcétera, de la noche a la mañana, que necesita un proceso, y que mientras tanto pues vamos a tener esos problemas que estamos teniendo prácticamente cada semana, ¿no? Por cierto, el pacto por el ferrocarril, hay que decirlo, ha pedido a Adif que acelere las obras en el tramo Mérida-Puerto Llano y Zafra-Sevilla. A ver si al final hay algún tipo de resultado. Pero vamos a entrar ya en otra materia política, porque la candidata del PP a la alcaldía de Mérida en los próximos comicios, Pilar Nogales, defendió este jueves en su presentación su arraigo emeritense al sumar 17 años viviendo en la ciudad y ha apostado
por exprimir las posibilidades del Estatuto de Capitalidad para conseguir mejorar. El acto celebrado junto al Templo de Diana congregó un importante número de dirigentes regionales y locales del PP, encabezados por su presidente, José Antonio Monago, que la presentó como funcionaria, madre y persona comprometida. En el acto también intervino el exalcalde y presidente local de la formación, Pedro Acedo, que ha sido muy criticado en redes sociales en estos días al tratar de justificar que Nogales no sea muy conocida en Mérida, porque la mayor parte del tiempo que ha vivido en la ciudad lo ha dedicado a estar en casa cuidando de sus hijos, diciendo literalmente: no es como otros que vamos a los bares, bebemos vino, ella tenía que atender a sus hijos, claro, como es lo lógico, lo correcto y lo que hay que hacer. Estas declaraciones han sido calificadas como machistas en redes sociales y también desde algunos dirigentes de otras formaciones, como en el caso de Izquierda Unida, que ha emitido un comunicado pidiendo a la candidata que se pronuncie sobre los comentarios machistas de Pedro Acedo. Esta mañana, en el programa de Fernando Delgado, que van a poder ver a continuación de este, Pilar Nogales ha dicho que justifica de alguna manera las declaraciones de Pedro Acedo, porque dice que se han malinterpretado, que quizás la última coletilla era lo que le sobró precisamente a esas declaraciones. Pero vamos a pulsar la opinión para saber qué opinan también nuestros picoteros al respecto. Juan. Bueno, yo mi opinión respecto a esta mujer que va a encabezar la candidatura del Partido Popular, ya la dije el otro día. A mí lo que me interesa son sus posiciones políticas en temas que afectan a una ciudad, como es el caso de Mérida, relacionada pues con su posición sobre los servicios públicos, si es una persona que es favorable a la municipalización y recuperación de servicios que actualmente están privatizados, su posición sobre el funcionamiento de la administración, etcétera, etcétera. Bueno, ¿no? Pronto todavía por eso solamente ha hecho una referencia y lo ha hecho al Estatuto de Capitalidad. Vamos al asunto de Acedo, sobre el tema concretamente de esas declaraciones, que son las que han levantado la polémica. En primer lugar iba a hacer el comentario que estaba haciendo, y creo que en definitiva es en cuanto a su persona, ¿no? Que de alguna manera se puede conocer ya ideas que tenga sobre todo esto. Y en cuanto a las declaraciones de Pedro Acedo, son declaraciones un tanto que salen fuera de lo que supone una conciliación de la vida familiar y laboral, y bueno, yo creo que están un poco, son declaraciones descolocadas, ¿no? sobre una mujer, ¿no? Quizás también por el hecho de que se suele tener una formación machista, y que a veces pues inconscientemente se actúa o se dicen cosas que no se deberían decir, ¿no? En este caso actuando un poco como, no como defensor, sino que suele ocurrir. De todas maneras, pues son declaraciones un tanto fuera de lugar, ¿no? José Luis, sobre este tema. Pues mira, yo lo primero es que creo que se está generando con el tema de la defensa de que si se están dando tantas explicaciones de una señora que, aunque no sea de Mérida, se va a presentar como candidata a Mérida. Yo creo que cuantas más explicaciones se están dando sobre ese particular, más problemas se está generando. Es decir, es una señora que el Partido Popular ha decidido que sea la candidata a la alcaldía de Mérida, pues está muy bien, sea de aquí, sea de Fregenal, sea de Alconchel, sea de donde sea. Yo no creo que haya que entrar en el tema de dar muchas explicaciones sobre ese particular. Lo ha decidido un partido, la va a colocar a la cabeza del partido y bueno, pues defenderá, contestando un poco a Juan lo que has planteado sobre las posiciones políticas, defenderá el planteamiento del partido que plasmará en un programa electoral. Es decir, que todavía quedan 4 o 5 meses para las elecciones y se plasmará en un programa electoral que se defenderá y con el cual se pretenderá gobernar. Entonces yo creo, en cuanto a este tema, que son innecesarias las explicaciones. ¿Que tiene que ser más conocida? Evidentemente. Tendrá que salir a la calle, tendrá que conocer a toda la gente, a los barrios, a las personas, en fin, y bueno, pues así hacer su campaña para pedir luego el voto a todos los ciudadanos. En cuanto a las declaraciones de Pedro Acedo, yo creo que son comentarios que sobran absolutamente. Es decir, que estas declaraciones a lo único que conducen es a que surjan este tipo de problemas. Es decir, que haya reacciones por parte de diversos sectores.
si da igual, o es que una mujer no puede ser candidata por el hecho de que no salga a la calle a tomar copas. Pues sí, entonces, creo que son totalmente inapropiadas y fuera de lugar las manifestaciones de Pedro Acedo. Yo sobre este particular es lo único que tengo que decir. En cualquier caso, también ha dicho ciertamente hoy Pilar Nogales que con esas declaraciones ella, al menos como mujer, dice que no se siente ofendida. José María Paredes. Bueno, después de la teatralización del Templo de Diana el 18 de enero, ya Acedo, vergonzoso simplemente. Amigos y compañeros como este, la candidata no necesita ni enemigos ni adversarios. Eso, yo no voy a polemizar con lo de los que bebemos vino, no bebemos vino, o la necesidad de llevar a hacer pruebas de alcoholemia a los actos públicos. Eso tocará otro día, pero aquí no toca. Pero para conocer a las personas no necesariamente ha de ser en los bares bebiendo vino, puede ser donando sangre, puede ser participando en comedores solidarios, puede ser siendo partícipe en una ONG al servicio de los demás, participando en el voluntariado de Mérida y miles de cosas de la vida cotidiana. Para conocer a los personajes, a veces solo hace falta escucharles, improperios contra los propios o contra los adversarios. Yo como emeritense no tengo por qué conocer las interioridades de la vida de Pilar Nogales, en la atención a sus hijos, que no lo dudo, y si es lógico, correcto o lo que hay que hacer como hizo Acedo. Allá ella. A mí lo que me preocupa que diga que quiere mucho a Mérida, que le gusta Mérida, que vive en Mérida hace 17 años y desconozca los problemas de los emeritenses. Palabras textuales suyas del día 18 en la prensa. Voy a tener mi despacho en la calle y estoy ansiosa por saber qué preocupa a los emeritenses. Esto simplemente quiere decir, amigos y amigas, que desconoce Mérida y sus problemas. Y otra frase que a cada uno le define y que los telespectadores, cada uno, tome sus consecuencias cuando dice textualmente: todos sois necesarios, en vez de decir todos somos necesarios en Mérida. Juan José. Bueno, yo en la tertulia del lunes pasado yo creo que dije todo lo que tenía que decir. La carne se la dejo para los demás, que muerdan a gusto. Pero hay dos cosas que sí quería decir. Yo le deseo suerte a Pilar, le deseo suerte en la creación de su nuevo equipo, que es muy importante, que debe ser una mezcla, bajo mi criterio, de gente con experiencia y de gente nueva, fundamentalmente gente nueva, caras nuevas en el partido, que hace mucha falta. Y después, pues suerte en estos 2 meses o 3 que le han dado para que se conozca con el pueblo de Mérida, de manera que eso es así. Y en cuanto a la frase de Pedro, unas cosas son las frases y otras cosas son los hechos. Yo creo que Pedro ahí se ha equivocado, sobra, como has dicho tú, la última frase, lo del vino, lo demás yo lo encuentro comprensible. Esta mujer trabaja, está toda la mañana en la Junta y por la tarde lo lógico que se dedica a sus hijos. No tenga mucho tiempo para salir, lo del vino sobra, lo del vino sobra. Y de llamar en esa frase, se quita lo del vino, machista, bueno, pues cada uno piense lo que le da la gana. Yo creo que ha sido una equivocación de Pedro. Y hablando también de otra petición que han hecho los de Izquierda Unida, que ven el polvo en su ojo y la viga en el ojo ajeno, habría que recordarles que si le dicen que de alguna forma conteste Pilar sobre el machismo de Pedro, habría que recordarle a estos que son socios de Podemos que también hablen un poco del machismo del macho alfa, que estaba dándole biberón al niño y cuando ha tenido un problema con el rejón, pues resulta que dicen: las mujeres no vale, que es la que le tengo encargado el partido, que a Irene Montero voy yo a poner orden en la casa. Eso es machismo. De manera que criticar todas las cosas que tengan que criticar. ¿Alguna aportación más? Sí, a mí me gustaría hacer la puntualización en relación con lo que comento de esta mujer, que hombre, que yo creo que cuando se sale a la calle a conocer a la gente y a hablar con la gente y todo lo demás, pues de alguna manera se tienen que tener ideas y propuestas sobre ciertas cuestiones fundamentales, ¿no? Como es el tema de los servicios públicos, como es el tema del empleo, como tal. Yo creo que independientemente que después en un programa político se elabore y se desarrolle todo esto, pero que a título particular pues normalmente se pueden tener ideas y se puede hablar en el conocimiento y en las relaciones con la gente a la hora de trasladar su imagen a la opinión pública,
bueno, pues su opinión sobre el transporte, sobre el mercado, sobre tal, sobre cual. Es lo que quiero decir yo, José Luis. No pido una elaboración completa de un programa político, sino las 4 ideas normales y corrientes que se suelen tener al ocupar una posición política determinada, en este caso dentro del Partido Popular, ¿no? Sí, bueno, sí, está bien, pero que lo que te digo es que ahora, lo que se ha hecho el otro día ha sido la presentación de la candidata a la alcaldía de Mérida. Ya, no, pero yo me refiero a ella, ¿no? Cuando salga a sus relaciones y a dar a conocer su imagen y todo lo demás, pues de algo tendrá que... Sí. Alguna idea tiene que tener, ¿no? Sobre la plaza de abastos, sobre el precio de la luz, sobre los alquileres, etcétera, ¿no? Es lo que quiero decir, ¿no? No un programa pero que te quiero decir, ya lo sé, pero si lo que te digo es que no te quepa ninguna duda que la tendrá. O sea, lo que pasa es que no ha tocado ahora lo que ha tocado es la presentación de la candidatura en el Templo de Diana. Entonces, cuando empiece a conocer o a conocer a la gente, porque se tendrá que machacar la ciudad, como todos los candidatos, ¿eh? Sí, no creamos que el que esté ya de alcalde tiene que quedarse en casa y el voto le va a caer solo, se tendrá que machacar la ciudad. Esta candidata igual, el candidato de Izquierda Unida, todos se lo van a tener que trabajar, porque, bueno, se avecina una campaña electoral bastante interesante. Y ya verás como estoy convencido de que cada vez que haya un problema lo planteará y lo discutirá, porque tiene que tener, el hecho de que no sea conocida y no haya salido de casa, no quiere decir que no tenga idea. Ten en cuenta que también ha sido varios años subdelegada del gobierno en Extremadura. Por eso te digo que antes de dar la opinión personal, no puedo opinar hasta que no conozca ese tipo de cosas, es lo que quiero decir yo, ¿no? Si yo por eso te decía que ya lo plasmará, ¿qué piensa ella de la ciudad y de los problemas? ¿Cómo va a municipalizar? Ya lo plasmará en el programa, como harán todos los candidatos. Entonces no le pidamos a ella que anticipe posturas cuando al resto no se lo estamos pidiendo. Yo no. Quiero decir, y lo que tiene que hacer, como decía Juan José, que se rodee de un buen grupo de gente, de gente joven, que hay mucha en el Partido Popular y muy válida, y que haga una candidatura estupenda, como supongo que él hará, y luche por los intereses de la ciudad. Luche por los intereses de la ciudad. Frase que recalco mucho. Y entonces podremos opinar sobre ello. Y entonces opinaremos. Bueno, de todas formas, esta noche podéis ver el programa, la entrevista, que apunta varias cosas al respecto. La candidata es la primera entrevista que ha concedido a esta casa, para conocer más sobre la opinión que tiene respecto a los temas que estáis apuntando. Vamos a hablar de otras cuestiones. Por cierto, que lo hemos dicho al comienzo, se van poco a poco conociendo ya algunos datos. Sabemos que hay una sola candidatura en Podemos Mérida, una sola candidatura que se ha presentado para la alcaldía a Mérida. Es el director del Colegio Antonio Machado. Raúl, sí. Efectivamente, tú lo conoces bien, ¿no, Juan? Sí, lo conozco. Es además una persona muy implicada en el trabajo social y con nosotros siempre que hay algún problema con familias con las que trabaja tal, pues se pone en contacto con nosotros y tal. Y es una persona que, desde mi punto de vista, sin conocerle en política mucho, ofrece credibilidad desde mi punto de vista, ¿no? Raúl Gijón, ¿no? Es como se llama. Sí, Raúl Gijón. Raúl sí. Gijón. Bueno, pues ya hay otro perfil, es decir, será con toda probabilidad el cabeza de lista de la formación morada al Ayuntamiento de Mérida. Queda prácticamente poco más, es decir, de los que están representados en la actualidad queda Ciudadanos, queda Izquierda Unida y queda Vox, evidentemente también, que ya lo dijimos aquí también hace un par de semanas. Y luego intentarán hacer el pacto de la tortilla de patata. Y en el caso de de Organización en Defensa de lo Público, que ya veremos lo que pasa también. Que bueno, que también tenemos intenciones, si no de presentarnos directamente, de colaborar con otras organizaciones de izquierda. Es decir, si no hay presentación, colaboraréis con otro partido. Con otro partido, de izquierda. Se había rumoreado que tú te presentabas, se había rumoreado. Que yo me presentaba. Sí, yo lo he leído en algún lado. Sí, yo lo he leído en algún lado. Como independiente, o sea, como un partido distinto, no con Podemos, ni no. Sí, con bueno, todavía estamos ahí en ese proceso, en esa trayectoria. Ya veremos lo que pasa. Pues anímate, hombre, que así se les roban votos a la izquierda. Tú anímate. O sea que no lo desmientes, ¿no, Juan? Se recogen, no lo desmiento. O se recogen, sí, porque en Andalucía hay que tener en cuenta que en Andalucía PP y Ciudadanos suman conjuntamente los mismos votos que obtuvieron en 2015, que los votos de Vox
vienen de otro sitio. Cuidado, Y también. Sí, pero el PP y Ciudadanos obtienen en Andalucía 1.400.000 votos aproximadamente en el año 2015 y en el año 2018, con otra distribución distinta. En 2015 con un porcentaje muy grande por parte del PP y en 2018 con un porcentaje más igualado ya entre PP y Ciudadanos. Y los votos de Vox en 2018 suman aparte de esos votos, que pueden venir de la abstención o pueden venir de otros partidos políticos. Cuidado, cuidado, Cualquiera sabe cómo acabará esto. Bueno, una cosa, solo vamos a decir, otra cosa es cómo acabe también. Ya veremos, ya veremos. Que ahora en las elecciones ya se contempla la segunda parte, ¿no? Que es la de los pactos, ¿no? Cuando hace unos años esto prácticamente no era ya posible. Yo creo que Podemos va a ganar mucho. No sé si será verdad, a mí un WhatsApp que está circulando por ahí mucho con lo de la matria y la patria, que ha hecho, ¿no has visto? De la candidata adelante de Ahora Andalucía. En vez de patria le llaman Adelante patria. Andalucía. Fue un discurso de la campaña electoral. Lo de la matria. Cuando lo de patria, dijo matria. Porque ya está bien de padre, hombre, hay que ser padre. Bueno, hablamos de otro tema. El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha señalado que no tiene ninguna duda de que en el caso de que en Cataluña se volvieran a aprobar leyes en contra de la soberanía nacional y de la Constitución, habría un 155 aún más duro, al hilo de la aprobación la semana pasada de una propuesta de impulso formulada por el Partido Popular para exigir al Gobierno central el fin de la bilateralidad con Cataluña, a costa, dice, de las demás regiones españolas, con una subordinación que se ven abocadas, dice, el resto de regiones españolas. En los 6 puntos del texto aprobados por PSOE, PP y Ciudadanos se exige la defensa incondicional de los símbolos de la nación, defender la monarquía parlamentaria y el español como lengua vehicular y común de la enseñanza en todas las comunidades autónomas, con respeto a las lenguas cooficiales. Son otros puntos de la propuesta popular. Por último, reclama la aplicación del artículo 155 de la Constitución de manera firme, con la amplitud y duración que se requiera para frenar el desafío independentista catalán, en una entrevista realizada por el periódico Extremadura. Este domingo, Fernández Vara analiza la situación política en esta región, en Cataluña, en los últimos años, señalando que ha traído consecuencias en el escenario político español que se traducen en la llegada de Vox. Respecto a la pregunta de si en las próximas elecciones autonómicas del mes de mayo pudiera reeditarse el pacto que ha arrebatado el Gobierno a la socialista Susana Díaz, ha señalado que Extremadura no es Andalucía y en cada caso y en cada cosa tiene su momento, ha dicho Fernández Vara. José María, ¿qué opinas de las palabras del líder socialista extremeño? Bueno, pues con lo que dice Guillermo, de que Extremadura no es Andalucía, es una realidad, de que aquí la política que se ha hecho en los últimos 4 años ha sido una política totalmente con mucha transparencia, 2 años con presupuestos apoyados por el Partido Popular, 2 años apoyados por Podemos, y ha habido transparencia en absoluto, ha habido mucha transparencia y no ha habido ocultismo en absoluto. Con eso nada más que puedo estar de acuerdo con todo lo que dice él. Otra cosa es el otro día, cuando esa propuesta de impulso de la derecha, que no permitía matización alguna, y el PSOE la apoyó. Bueno, pues yo digo, pues estará muy bien, pero yo soy socialista y yo no lo hubiera apoyado. Así de claro, yo no apoyo algo que no admite matización alguna. O lo coges como paquete cerrado o te pongo enfrente. Y eso no lleva nada más que a lo que quiere el Partido Popular y sus hermanitos Vox y Ciudadanos: el enfrentamiento territorial con el gobierno de Pedro Sánchez. Eso es lo que intenta. Y bueno, pues yo creo que aplicar el 155 cuando no haya lugar, pues simplemente es anticonstitucional. Simplemente anticonstitucional. Y aprobar que no pongan cuando sea necesario, pues es no admitir una matización razonable y lógica que tenía que haber ido en esa propuesta de impulso para apoyarla. Juan José. Bueno, mira, yo voy a estar
quizá raramente de acuerdo con José María hoy, en lo que dice que Extremadura no es Andalucía, indudablemente, indudablemente. También tenemos una desventaja, aquí no hay periodismo de investigación, en Andalucía lo hay. Ahí hay una cierta duda. Pero bueno, de todas formas, también me llama la atención que cuando dice José María derecha, parece que está comiendo una cosa que no le gusta y que le da asco. Me da asco. Pronúncialo con un poco más de cariño, porque no pasa nada. Sí, eso es acostumbrarse. Eso es acostumbrarse. Y que de alguna forma, no sé si le hubieran pedido el consejo a José María para aprobar o no aprobar esta petición de la derecha. No sé si se lo habrían pedido. Me imagino que en orden de prieta la fila hubiera dicho que sí. Hubiera dicho que sí, aunque ahora dice que no, pero bueno, hubiera dicho que no. Habría que verlo. Entonces, sobre lo que tú preguntas, yo creo que ha habido una propuesta del PP que ha sido aceptada por Ciudadanos, que ha sido aceptada por el PSOE y que no ha sido aceptada como de costumbre por los comunistas. Es decir, no ha sido aceptada. Pero hay una cosa curiosa. Tú has hablado de los 6 puntos. Yo he intentado, no sé, José María, que le dan todos estos datos, a lo mejor tiene los 6 puntos. Primero, segundo, tercero, cuarto... Esto está publicado. Hay 3 para que publicado. Yo no lo he encontrado. Está publicado, no lo pero encontrado. la gente tiene que buscar. En internet. Sí. ¿Dónde está? Yo la tengo aquí también. No, mira, la has leído, ¿verdad? La has leído. Sí. Yo lo que quiero saber si en estos 6 puntos dice que se aplique el artículo 155. Sí, lo dice. Vale, pues ya, toma, para ti que era lo único que no había encontrado. Entonces, si dice que se aplique el 155, si se dice que se aplique, no que se aplique posterior, que se aplique, quiere decir que inocente es Guillermo para haber aprobado eso en contra de tu voto. Es que es inocentísimo. Yo creo que el portavoz después ha salido y ha dicho, oye, vamos a, que no se enfade mucho Pedro, que hay que ver la que ha liado en Andalucía, que ya se quiere cargar a la Susanita. Entonces vamos a templar la gaita y vamos a decir, hombre, en caso de que esto sea muy grave y tal, pero claro, es que los casos son muy graves, es que todo lo que se pide en esos 6 puntos, que yo me he leído el texto que ponen los periódicos porque yo me he metido en internet y digo a ti, métete en internet y pon 6 puntos de la firma en la Asamblea de Extremadura, a ver si te salen los puntos. Te salen artículos, los puntos no salen ninguno. Te interrumpo un paréntesis. ¿Lees el Español? ¿Lees el ABC? O Infolibre o Diario, cualquiera. Pues ahí viene... Pero vienen los puntos primero, segundo, tercero. Viene el texto pinche completo. Aquí, texto completo. Se pincha y sale un PDF. Mi ordenador de izquierda y no lo que... será analógico total. Entonces, yo he dicho eso. Hay muchas cosas que encierran esos 6 puntos, aunque no los desarrolle. Una de ellas es el control de la televisión pública. No, ese está en el mismo. También está. En el mismo. Bueno, pues si yo lo hubiera en la televisión pública catalana. Eso, pero es que cada vez me alegro más de que lo que se haya firmado sea eso. Y eso no vale para nada, eso es un brindis al sol. Sí. Esto no vale para nada. Como todo lo que se hace en la Asamblea. Yo digo, pregunto. Esta propuesta de impulso no vale para nada. Eso se aprueba en la Asamblea de Extremadura. Y resulta que como no le gusta a mí, personalmente, pues dice, eso no vale para mí, ¿no? Aquí, y para muchos democráticamente, y para mucha gente la gente. Democráticamente, el concepto que tiene algunos no es lo que vote la gente, es lo que a mí me interesa. Pues menos de democracia. Paso la palabra. Venga, a ver, Juan. Bueno, yo en primer lugar decir que una vez que he leído el texto de la moción y todo lo demás, la descripción que hace esa moción, hecha por el Partido Popular, es una descripción distorsionada, falsa, desde mi punto de vista, que no coincide con la realidad y que es una visión sesgada de Cataluña. Y entra dentro de la dinámica que se ha seguido siempre por parte de los sectores españolistas afincados en la burguesía castellana, de dar una imagen para que haya un rechazo dentro de la población a Cataluña. Y eso forma parte de la dinámica de esa moción. Esa es la pretensión. Ahora, lo que no entiendo es cómo el Partido Socialista, cómo Guillermo Fernández Vara, entra en ese juego, a no ser
que haya sectores dentro del Partido Socialista que estén totalmente identificados con esa moción, que lo pueda ver después de las últimas decisiones que se están tomando. Eso por un lado. Por otro lado, creo que viene a ser en estos momentos en los que por parte del gobierno de Pedro Sánchez se está intentando la aprobación de los presupuestos nacionales, se está intentando buscar una solución al conflicto catalán-español, la decisión esa lo que está creando es una polémica y está, desde mi punto de vista, creo que debe estar entorpeciendo ese tipo de relaciones, si no entorpeciéndolas, que Pedro Sánchez tenga que estar dando justificaciones de la actitud que ha tomado Guillermo Fernández Vara con esto. O sea, podemos decir que el término que se está utilizando tanto en Extremadura últimamente con el funcionamiento del tren del sabotaje es que inconscientemente es un sabotaje que está haciendo Guillermo Fernández Vara a las políticas de Pedro Sánchez, con las intenciones de avanzar en la resolución pues de los muchos problemas que hay en este país y que para ello pues necesita negociar con los políticos catalanes. Eso en términos generales, ¿no? Que después podemos entrar en otras cuestiones más detalladas, ¿no? Lo hacemos ahora, a continuación. Antes damos la palabra y conocemos la opinión también de José Luis. Sí, simplemente vamos, aunque para una segunda ronda, por lo menos puntualizar estas cuestiones. Es decir, ha habido una propuesta del PP que ha sido aceptada por el PSOE, supongo que porque le gustaría la propuesta, o, Juan, dice que no comprendes porque se acerca una campaña electoral. Esa es la segunda parte. Bueno, pues luego seguiremos hablando, yo lo planteo ahora. Seguramente si no tuviéramos al inicio una legislatura, quizás hubiera votado, pienso yo, porque que el PSOE no la habría apoyado. Pero por eso yo estoy convencido que la ha apoyado por la época en la que estamos, a pocos meses de unas elecciones. Y creo que se están dando en Cataluña las circunstancias para su aplicación. Hay un sector que considera que no. Tú has planteado que se está tergiversando la realidad de Cataluña. Yo creo que sí se dan las circunstancias. Vamos a ver, mira, hay problemas con el tema de las lenguas. Hay problemas. No, el español no quieren que exista allí en Cataluña. Sí, perdona que te lo diga. Perdona que te lo diga. Esa es la imagen que nos No, bueno, pues esa imagen tú la percibes de una manera y yo la percibo de otra. No hay respeto a la Constitución. No hay respeto a la Constitución. Del 48 no hay respeto a la Constitución que tenemos. Allí en España, en este país, tenemos una Constitución aprobada por todos los ciudadanos españoles y allí no se respeta. Es más, se va en contra de ella. Si no la apoyaste. Se mantienen abiertas delegaciones exteriores. Se ha pedido. Perdona. Sí. Es una injerencia en las competencias del Estado. Si es que son provocaciones continuas. Hay una petición hace poco de unas mesas con observadores internacionales para hablar de la independencia. Hay una deslealtad hacia España de esta gente. No, total y absoluta. No, es que una persona que pide una mesa. Claro, tenemos. Es que estamos hablando de si se aplica al 155, ¿no? Me estás obligando ahora hablamos si quieres, por eso. Pero que se está actuando de una manera con una deslealtad con España tremenda. Y eso hay que cortarlo, y es que además lo han dicho. Es decir, que su objetivo es la independencia, cueste lo que cueste. Y ya veremos si no nos llevan por caminos que ninguno queramos. Porque perdona, que están animando a los CDR, que están animando a los grupos de defensa de la República a salir a las calles y a montar pollos. Sí, no, las cosas son como son. Vete a Cataluña y lo ves, caramba. Vete a Cataluña y lo ves, pero ahora. Todo eso es lo que no se puede consentir. Creo que la propuesta está perfecta y me gusta que la haya aprobado el Parlamento español, o sea, el Parlamento extremeño, aunque luego el presidente haya querido descafeinar el contenido de esa moción, diciendo que aunque no se reúnen las condiciones, pero la moción está ahí. Y hombre, yo creo que no es papel mojado, es una resolución del Parlamento extremeño y habrá que respetarlo. Me parece penoso que el Parlamento se pueda dedicar a tomar acuerdos para no cumplirlo. Sería muy triste. Este de incumplimiento absoluto. Pues ya está, ya sabemos. Bueno, ya sabemos. Propuesta no se puede, es más. Ya sabemos cómo se ha engañado, se pretende engañar a los ciudadanos. Ya lo sabemos. Estás en la segunda vuelta, ¿no? Sí. Vale. Hablar de Constitución, un partido como vosotros,
que no apoyéis la Constitución, ni Alianza Popular ni el Partido Popular, y que lo referáis en el paso. Oye, ¿cuál de los dos? Ninguno de los dos. Es que en el 78 no había dos. Vuestra madre patria, electoral, Alianza Popular y vuestro neoaznarismo, ese que... Los malos, perversos. Sí, perverso, absolutamente perverso, para mí. Hace referencia a doña Cristina Teniente y el Partido Popular aquí a algo que ella no votó, algo que no apoyaron, a la Constitución. Y cuando decís eso, que tú haces esa referencia de que están produciéndose hechos anticonstitucionales, oye, anticonstitucionales serán y se están juzgando, ¿no? O ya queremos los tanques en Barcelona. Pero es que persisten. Que persisten, no. Con la mesa para la independencia, habrá gente que fuera de lugar y de cerebrado estén produciendo lo mismo que producía Caleborroca. Joaquín Torras es el que está planteando la independencia. No gente desequilibrada, o es que Joaquín Torras es un desequilibrado. Claro. Desequilibrado también tenía la claro. de Badalona. Claro. Cuando habló de todo lo que quería de xenofobia en Badalona. Badalona no tenemos alcalde. Sí, Badalona, Barcelona. Y ese es el portavoz del Partido Popular en el Parlamento. Es decir, esto lo habrá apoyado el PSOE, lo votará los diputados, me parece muy bien, y yo lo respeto y no lo comparto. Mira qué batalla. Venga, a ver, Juan José. Yo María, una pregunta, porque está mucho No, la pregunta a ti no te la voy a contestar. Es que está como mucho más no te la voy a contestar. Es que no como la tú hablas tanto de que se opuso el PP, que no existía en aquella... correcto. Alianza Popular. Bien, ya. Una aclaración que las aclarado. Alianza Popular. Y ahora yo lo que te pregunto. Lo que era el Partido Popular. ¿Votó en contra o se abstuvo? Se abstuvo y votó en contra. Y pidió el voto en contra. Las dos cosas. Se abstuvo en la corte y pidió el voto en contra. En los medios, en la caverna mediática de pueblo. Sí, y cuando quieras te lo demuestro. Sí, y ahora demuéstrame otra cosa. El de tutela y tu tía. Vamos a ver, la abstención, sí, claro, es que este hombre reacciona, bueno, lo que, en fin, ¿para qué vamos a hablar de esto? Sigamos. Se abstuvo por una razón muy sencilla, que son los problemas que estamos arrastrando ahora, porque no quería que constara en el articulado nacionalidades, no en el articulado, antes de los artículos, en el preámbulo, que constaran nacionalidades. Esa era la única proposición que puso Fraga para eso, y como no la quitaron, se abstuvo. Se abstuvo para no... Sí, porque de aquellos polvos vienen estos lodos ahora con Cataluña. Y ahora voy... en mi parte. Yo tenía mi duda de la abstención, pero bueno, ya me las has aclarado. Vale, pues muchas gracias. Vamos a ver. Juan dice, es que esta propuesta distorsiona y es sesgada la realidad. La propuesta del PP. Y dice que no entienda Vara. No entienda Vara porque ha apoyado esto. Hombre, pues yo sí entiendo a Vara. Vara es una persona ecuánime. No es doctrinaria. Y está harto, como la mayoría de los varones, que por ejemplo a Cataluña, Pedro Sánchez, para estar sentado en su sillón, le incremente lo que tanto falta hace en Extremadura, que son las infraestructuras, en un 60%. Un 60%. Mira, tú sigues ahí relatando, a ver si no me oye la gente que me tiene que oír. Bueno, y ahora yo, Juan, a ti, que es el que ha dicho que esto es distorsionado y sesgado, yo tenía una serie de preguntas, que me tienes que contestar sí o no. Primero, yo creo que no se está respetando la legalidad, lo ha dicho José Luis. Quemar la foto del jefe del Estado y la bandera es legal, esa es una cosa. Sí. Segunda, abrir las embajadas después del que el está juzgado y no es ilegal. Cuando salga la ley que queréis dar ahora. Todavía no el Tribunal Superior de Justicia de Europa. Bien. Todavía no ha salido esa ley. El Tribunal Superior de Justicia abrir embajadas después de que cuando se aplicó el 155 y el Tribunal Constitucional dijo que no se podían abrir embajadas, las siguen abriendo, ¿eso es legal o no es legal? Visitar el presidente de la Generalidad al fugado Puigdemont en Bruselas, haciendo alardes con ruedas de prensa, nada más que para hacer una propaganda contra España y contra la justicia española de un fugado, que está fugado, ¿eso también es legal o no es legal? Ofender al presidente y a toda España cuando va a recibirlo Pedro Sánchez, que lo recibió
con el lazo que es como si llevara una pancarta, queremos independizarnos de España, eso es también faltar a la legalidad, sí o no. La enseñanza en catalán, que lo ha dicho José Luis, y que CELA está... Ahora me oí, ya seguí hablando. Cuando la ministra CELA quiere dar ahora una ley de que ya se enseñe en catalán en las escuelas catalanas, por si se enseña poco. Eso también está dentro de la legalidad. La televisión, la 1, la que se ha saltado y se han echado a todos los que sobraban porque no eran progresistas, darles más horas en catalán en Cataluña para facilitar el asiento. Otra cosa, que la bandera de España constitucional no esté en ningún local público de Cataluña, ni en la Generalidad, ni en el Ayuntamiento, todo dentro de la legalidad. Y por último, la palabrita esta que también se ha trabucado un poco, Fran, la bilateralidad de las reuniones como dos presidentes de países distintos, porque es que a Pedro la última vez que ha ido a Cataluña la han recibido como si fuera el presidente de Francia, a discutir los problemas que afectan a todos los demás presidentes autonómicos de España. Eso está dentro de la legalidad. Pues yo creo que por eso hay que aplicar el 155. Vamos a ver. Mira, hay una cuestión que hasta la moción esta es un error, es una cuestión de torpeza política, porque considera el tratamiento que se le da en la moción, si lo leéis detenidamente, se le da a Cataluña el comportamiento, la consideración de una colonia. Sí, señor, sí. Se la considera una colonia, si lo leéis detenidamente, y al ser una colonia, pues se tiene derecho a la intervención y se tiene derecho a la aplicación del 155. Y en consecuencia, una colonia puede rebelarse y exigir y plantear el derecho de autodeterminación. Esa es la... ¿Tú estás de acuerdo con la independencia de Cataluña? Vamos a hablar por términos, vamos a hablar cosas, no adelantemos términos. Yo me he estado callado totalmente mientras tú has estado diciendo una serie de cuestiones con las cuales al 100% estoy en desacuerdo con ellas. Entonces, por favor, para que no se me vaya la idea que tengo aquí anotada de la cabeza, en primer lugar, hacen un tratamiento de colonia. El hecho de ser una colonia le da opción al derecho a la autodeterminación a esa colonia. Y el problema es que desde siempre, históricamente, ya en la época de Espartero, en la época de Narváez, que estoy hablando de 1833 y posterior, se ha considerado que había que intervenir y regular pues la economía de Cataluña, la administración de Cataluña y todo lo demás. Y la derecha, la burguesía española afincada en Madrid, sigue con las mismas. Lo mismo que sigue con las mismas respecto a Extremadura, de mandarnos para el exterior. Eso por un lado. En segundo lugar, todos los procesos judiciales que se están celebrando o que se están estudiando fuera de España, que se están aplicando en Cataluña, que se están decidiendo por tribunales europeos, incluso, y tú que eres de la justicia, José Luis, lo debes de saber, que hay un montón de expertos judiciales españoles que están diciendo que lo que se está aplicando en Cataluña a los presos políticos, a los políticos que están detenidos, metidos en la cárcel, es una aberración judicial, porque no se ha producido ni un delito de rebelión, no se ha producido ni un delito de sedición y no debería de mantenérselos en la cárcel eternamente como se les está manteniendo. Y todo ello consecuencia de que la justicia que tenemos en este país es una justicia heredera del franquismo, formada en el franquismo, totalmente. Yo no voy a hablarte de los abogados, voy a hablarte de los procedimientos judiciales y de la formación que se le da en la inmensa mayoría de los casos a quienes aplican eso. Y se está comprobando ahora con Cataluña. Y el problema de Cataluña es un problema de fondo de la política española. Y es que allí la inmensa mayoría de la gente, después de lo que está pasando desde 2006 con
la actuación del Tribunal Constitucional modificando el Estatuto de Cataluña, etcétera, etcétera, se ha llegado un momento en que una buena parte de la población, y ojalá aquí en Extremadura fuésemos capaces de estar unidos como allí, una buena parte de la población no quiere la monarquía, y quiere una república catalana, y están en un proceso de ruptura con el orden monárquico, que se defiende con uñas y dientes. Ese orden monárquico se defiende con uñas y dientes, y las actuaciones que lleva a cabo en Cataluña son de provocación, de intentar que se produzca un estallido de violencia para intervenir, porque lo que hicieron el 1 de octubre, que fue una votación democrática del pueblo catalán, fue una barbaridad, una bestialidad. Y un ministro del Partido Popular en la BBC, cuando el periodista de la BBC había estado y estaba grabando, llevaba lo que había ocurrido, lo estaba echando a la BBC, le dijo a ese ministro que era mentira. Dice, eso es mentira. Y dijo, pero si es que lo he grabado yo, oiga, lo he grabado yo. O sea que el proceso de Cataluña, y podemos hablar mucho más, es más grave de lo que parece, porque es el conflicto español. Es un conflicto español que se pone en credibilidad y entra en crisis el orden monárquico. Y en cuanto a la otra cuestión, indudablemente que esta moción se presenta por cuestiones tácticas, de cuestiones políticas, porque la derecha, el Partido Popular, tiene miedo a que Vox le quite voto, y entonces quiere ser más de derecha que nunca. Lo que no entiendo es cómo, que era lo que te dije que me gustaría tratar en esta segunda cosa, cómo entra al trapo Guillermo Fernández Vara, porque entra al trapo también por miedo a que le quiten los votos del españolismo y el nacionalismo. Y entonces ahora mismo estamos todos aquí en Extremadura a ver quién más español y mucho español. Y esa es la teoría ahora mismo. José Luis. Es mi opinión, es mi opinión. Voy a intentar resumir porque estoy viendo que se nos se nos va el tiempo. El último ya no vamos a poder tratarlo. Vamos a ver, Juan, hablas de colonia, el término colonia supongo que es una conclusión que tú sacas tras leer el documento, que sí, ese término no se emplea literalmente, ¿no? No. Perfecto. Es una cuestión particular. Dices también que los tribunales europeos consideran que no hay... No sé si te hablas de tribunales europeos o de juristas que puedan pensar, que es una aberración judicial de Escocia, porque no hay rebelión y sedición. Los derechos humanos del Tribunal, la Comisión Europea. De que no haya rebelión o sedición, o que no haya... desobediencia y la cárcel y lo otro. Bueno, pero chicos, el Código Penal, es que el Código Penal español regula los delitos. Es la interpretación. Perdona, claro que sí, de quien tiene que aplicar las leyes. Es la interpretación. Esperemos a ver qué dicen los jueces. De quien tiene que aplicar las leyes. Eso. Que son los jueces, vamos a ver lo que dicen. ¿Y quiénes son? Pues jueces, unas personas que han estudiado la carrera de Derecho. Perdona, vamos a ver. Es que ¿quiénes van a ser los jueces? Pues personas que han hecho su carrera, que han aprobado unas oposiciones, y perdona que te diga, que han pasado después de aprobar sus oposiciones, han pasado por la escuela judicial. ¿Sabes dónde está la escuela judicial española? Sí, en Valladolid. ¿Y le he dado clases? En Valladolid, la escuela judicial está en Barcelona, no en Valladolid. Será otra escuela judicial de la comunidad. Del director de la escuela judicial de Valladolid. Entonces, todos los jueces antes y salen de allí. Y de verdad me sorprende que digas que tenemos una justicia franquista. Vete al juzgado a visitarlo, visitarlo, perdona. Vete al juzgado a visitar, no, has dicho justicia franquista. Vete al juzgado a visitarlo y calcula la media de los jueces que hay ahora mismo. ¿Qué tiene que ver? Que no tiene nada que ver, que no tiene que... Claro, claro, que unas personas jóvenes que están aplicando la ley, ¿qué tiene que ver con el franquismo? Mira, jóvenes, ¿qué tiene que ver con el franquismo? Hay muchas formas de interpretar las cosas, José Luis. Yo le puedo explicar a un muchacho cómo... empezar a hablar ya porque no nos da tiempo, o sea, no va a haber una tercera ronda. Venga. Interpelaros. No, me callo. Interpelaros. Me callo. No entró en la segunda vuelta. Venga. Eso le preguntaba si era la segunda vuelta. La segunda vuelta vamos a superar... Y perdona, venga, simplemente eso. Y por último, que simplemente que el problema que está padeciendo Cataluña está generado por el PSOE y el PP, por la política que han mantenido desde que tenemos la democracia, para mantenerse en el poder a costa, de las concesiones que tuvieran que hacer.
para vivir en el poder. No sirva de precedente, No, pero ya estoy está. de acuerdo contigo. Me alegro mucho. La culpa del que hablaba el catalán en la intimidad y de Felipe González con los acuerdos. Venga, También te lo digo. ¿alguna aportación más? Sí, yo quería No, decir le toca a Juan José. Yo nada más que tengo que Pues ya ha hablado él. hacer una mínima aportación. A Os ver, invito vamos a ver. a leer los seis, Un momento, las 6 José María. páginas. Bueno, oye, Ha habido claro, segunda nos vuelta. Tú has callamos hecho la todos. segunda vuelta también, aunque no Yo tú la he sepas. hecho ya. La habéis Vamos. hecho todos dos Mira, aportaciones. Entonces, ahora una muy rápida porque nos tenemos que ir. ya que ha dicho Que hay que Juan. cenar en las Os familias que invito- nos están viendo también os tienen que invito cenar. a la... No, estamos en la tercera vuelta que va a tener él también tercera Yo te vuelta. voy a tener tercera Sí, vuelta. sí. A ver si digo la cuarta. Sí, como la cuarta. Escucha, vamos. Yo invito a que leáis las 6 páginas y saquéis de la propia literalidad del escrito si las palabras reivindicar, instar, combinar al presidente del gobierno y al gobierno de España no son literalmente impresentables. Venga, Juan José. Ya no sé si En vez de apoyo. Ya leyendo los documentos de estos hombres que se la han leído, no sé si es impresentable o es una colonia. Ya que lo dudo. Pero vamos a ver. Pues De léelo. todas formas, cuando se siente una premisa falsa, Como es esta. muy difícil que el resto de la argumentación sea verdadera. Como esta. Y yo parto de que la premisa de que es una colonia es falsa. Es falsa. Y la propia Segundo, falsa. lo ha contestado José Luis, los tribunales europeos, cuando se dice los tribunales europeos son los de Estrasburgo. Después, los de tercera división de un pueblo que además es la parte independentista de Bruselas, pues resulta que están condicionados. Eso no se duda de los tribunales franquistas españoles. Tercero, el mantenimiento en la cárcel de Puigdemont, si esto también lo ha dicho José Luis, los que aplican la ley son los jueces, por Puigdemont cierto, no está en la cárcel. jueces ¿De distinta franquistas. manera? ¿De distinta manera? Pero Puigdemont está en la cárcel. Depende si son. Aquí- No, aquí Puigdemont entramos no. con una colonia. No, el mantenimiento en la cárcel de los que dice Puigdemont que son presos políticos. Presos políticos. Eso, como los que dictan las leyes y los que la cumplen, los que la aplican, son los jueces. Pero como los jueces no valen porque son franquistas, si dicen que tienen que estar en la cárcel, si son progresistas, a lo mejor tienen que salir. Ahora está leche Tienen como que el queso, salir. bola. Depende. Eso es versión de Juan, ¿eh? Y después, otra cosa. Pero que- Orden monárquico. Que quieren mantener el orden. Aplicando mal. Le ha faltado los fascistas. Que quieren mantener el orden monárquico. Pero si Sí, el orden señor. monárquico es constitucional, si está en la Constitución. Bueno, y los pero- que no cumplen la Constitución son anticonstitucionales, luego son alegales. Ilegales. ¿Por qué? Ilegales. La Constitución es eterna. No, cuando la cambien, cuando la cambien se puede decir eso. Mientras que no la cambien, está No, en pero vigor y también- todo lo que se atente también a la existe- Constitución es ilegal. También Y existe por último, una cuestión que es Momento, la... Juan, ahora te toca a ti. Vamos a ver, ha puesto aquí votación. El 1 de octubre. Que fue democrática. Dice, han tenido una votación democrática. Sí, señor. Pero Sí, una, señor. una votación democrática, aparte Ilegal. de que eso no lo controlaba nadie, Ilegal. totalmente ilegal porque no está permitida en la Constitución. Si tú ¿Cómo que no? piensas que lo que no esté, Ilegal. No, si no está permitido los referéndums y Que las no están votaciones, permitidos los referéndums. No los quieren aplicar en el caso ese. Que no quieren que... El gobierno no lo autoriza porque para otras cosas sí autoriza el referéndum. Dentro del artículo, me parece que es el artículo 92, no me acuerdo bien ahora. Oye, ¿cuántos referéndums de Pero independencia? hay que leer a Pérez Rollo y a otros catedráticos de autorizado este justicia. gobierno? A ver, de uno en uno. ¿Cuántos referéndums de independencia ha autorizado este matizado, gobierno? ha matizado. Pero vamos a ver, que no Porque era... esta que- votación era de independencia. No es, eso es lo que decís vosotros, no es un referéndum de independencia, lo mismo que en Cataluña. No, El ¿para qué era el referéndum? ¿Eh? ¿Para qué era? Era un referéndum para aprobar una serie de normas de carácter político que se habían aprobado en el Parlamento. Pero no era para una... Pero el momento que lo tenía que haber Vale, un metido en la momento. cárcel. Ese resultado es que Silencio, por favor. Silencio, por favor. Silencio. No se puede retorcer el lenguaje tanto. Era independencia, Juan. que no, O sea, que no era- que es blanco y botella y lo ver, llamamos que no era café. año, No, que no. El cúmulo de No, vamos a ilegalidades ver. del día 6 y el Venga, día 7 pero de que todas se formas, está en la bueno, cárcel. ahora está el uso de palabras. Ahora me toca a mí. septiembre, Yo no veo una democrática y digo que ayer Mira, los vamos a votos ver. de la urna cuando la Venga, llegaban a Juan. votar. A ver,
lo que ocurre es que solamente conocemos una versión, la versión que se nos manda. Sí, señor, solamente una versión conocemos. Pues llámale la mala. La mala. En Cataluña, el 80% de la población pide el derecho a la libre elección, a votar. El derecho a votar. Si tienen para votar ahora, eso es lo en mayo tienen para votar. Eso es lo que pide. Y un poco más después las generales. Sí. Hombre, que no retorzáis las cosas. A ver, lo que piden, el 80% de la población lo que pide es el derecho a votar, el derecho a decidir, que dentro de esa decisión puede haber varias cuestiones. No se admite eso nada más. Ahora que bien, colonias, si se plantea el derecho a la independencia y hay voluntad por parte de la población, voluntad para votar eso, pues que lo voten. ¿Por qué no? La voluntad democrática. Perdona que termine. Mira, es que no es recuerdo, porque es ilegal. A ver si el problema de todo esto. Eso es anticonstitucional. Mira, oye, escucha este hombre. No tiene nada que ver que sea de izquierda o de derecha. Es anticonstitucional. A ver si el problema. A ver si el problema de la moción va a ser una propuesta que hizo el Partido Popular en el año 2014, sí. Y la he sacado para que... Porque me ibas a decir... No. Me ibas a decir que no, es esta que está aquí. Se presentó en el 2014, la presenta Miguel Cantero, portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Y la preocupación es que se vayan los 16.000 millones de euros con lo que contribuye Cataluña al Estado español. Del PIB con respecto a la inversión. A ver si va a ser ese el problema. Perdona, Juan. La única preocupación del Partido Popular es dejar recibir 16.000 millones y no que se vaya a Cataluña de España. Joder, cuidado. ¿A quién le cuentas esos cuentos, por Dios? ¿A quién le cuentas esos cuentos? Pues yo, mira, hasta aquí. Ahí está escrito lo que está escrito. Y lo que tú dices es otra cosa. Aquí está la propuesta. A ver si va a ser ese el problema. Ya. No, ya me está sonando mi teléfono. ¿Has terminado ya? Venga, pues José. Bueno, tenía ya nos vamos. De las televisiones. José Luis, déjame que termine 5 segundos. Es que tengo aquí un montón de cosas. Sí, pero mira, si no, no digo nada. Bueno, venga, habla, ya hablaremos otro día. Venga. No, vamos, yo simplemente yo creo que menos tú creemos todo que aquello fue absolutamente ilegal. Y me ha sorprendido cuando has dicho, si quieren que voten. O sea, ¿tú quién? Ellos, nada más. Los catalanes van a decir, si yo me quiero ir de mi comunidad, ¿voto yo solo? ¿O mis vecinos no tienen nada que decir? Vamos a ver, perdona, que voten, o que votemos. Tiene que votar los españoles, ¿no? Tendremos que votar los españoles. Bueno, vale, yo quería puntualizar eso. ¿La tienen que votar ellos? ¿Y por qué? Vamos a ver, yo creo que tú, pienso que son todos los españoles, tú consideras que ellos pueden votar lo que quieran. Yo creo que si actuaran dentro de la legalidad, dentro del marco constitucional, podían hacer como hizo el Endacari Vasco, que había ido al Parlamento, Ibarretxe. Se lo machacó. Se lo planteó allí, tuvo las narices de llegar allí, defender esa postura, perderla. Y tuvo las narices de Zapatero de abochornar. Bien, y no pasó absolutamente. Y se han retirado y no están generando ningún problema. Pues que vayan y que utilicen los mismos cauces, los que la ley, en este caso, y la Constitución les permite. Caramba, no nos saquemos cosas por la puerta. Nos vamos a tener tiempo para seguiremos hablando de esto y mucho más. Qué pena lo de Rejón, no podemos hablar de Rejón, de la marcha, de su renuncia como diputado del Congreso. Espera, ahora me lo explicas un momento. Y de Gaspar Llamazares, que también ha presentado su dimisión a su acta como diputado en el Congreso de los Diputados. ¿Y esto qué me es? ¿Qué me entregas? La repercusión de la inversión en los presupuestos 2019 de Cataluña, 270 euros por habitante. En Extremadura, 458 euros por habitante. Del proyecto de presupuestos. Sí, lo que no son cuentas, son cuentos. Lo que tenemos nosotros. José María, despide el programa ya. José María, despide el programa. Señores, nos vamos. No hay tiempo para más, ni siquiera para esto último. Agradecer, como siempre, a nuestros picoteros de los lunes hoy su presencia aquí. A José Luis Ortiz Velda, no te quites todavía el micrófono. Juan José Hernández, gracias por estar aquí. José María Paredes, gracias. Y Juan Vera, gracias, que hoy has estado un poco muy activo, has estado muy activo. Bueno, y si la Tor me deja ahí... Sí, Fran,
que le explique a los extremeños esto del número de habitantes de Cataluña y de eso, y que la financiación va en función del número de habitantes. Venga, nos vamos, señores. Será ya en el próximo programa. Les esperamos mañana en una nueva edición de La Picota, en torno a las 10 menos cuarto de la noche, y las redes sociales en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram. Hasta entonces, buenas noches y que sean felices.